De hoy pues continuamos con nuestro curso de filosofía del derecho, pues vamos a analizar dos aspectos muy importantes que determinan nuestro quehacer como juristas. En este caso pues vamos a estudiar que existe un orden jurídico, que es el que nosotros estudiamos, eh, cómo es que se establece ese orden, si existe alguna jerarquía, cómo se determina, cómo hacemos valer las normas. Vamos a ir viendo en cuanto a ello, cómo se aseguran las relaciones armoniosas por medio del orden jurídico, pero también vamos a analizar un orden social. En este caso, el orden social, pues, está determinado por un conjunto de códigos que todos tenemos, regidos por nuestra moralidad. En este caso, el hombre es un ser que, como ustedes ya se dieron cuenta a lo largo de estas clases, es un ser moral que vive en sociedad y que tiene sus propias reglas que son las que mantienen la armonía. Acá pues vamos a ir analizando cada uno de estos aspectos y también vamos a tratar de ir viendo algunos principios del orden social. El ser humano, van a ver el día de hoy que tiene una diferencia de los animales, y es que en este principio del orden social, pues vamos a ir encontrando algunos aspectos que no se dan en otros seres vivos. Por ejemplo, la solidaridad. El ser humano pues es solidario. También la subsidiariedad, en este caso, cómo es que el ser humano establece relaciones entre personas desiguales, cuál es la ética social, cómo existe un sistema entre ellos. Vamos a ir analizando y por último, pues vamos a también a dar un concepto de derecho. Nosotros pues estamos interesados en este tema específicamente porque recuerdan que somos seres que construimos una sociedad y somos seres que decidimos, en este caso, resolver conflictos, y somos seres que gustamos de la armonía. Ustedes van a darse cuenta a lo largo de no solo de su estudio, sino que ya en el ejercicio de su carrera, que a la persona que es jurista, que son ustedes, pues lo que más le gusta es la tranquilidad, vivir en paz, buscar la conciliación, resolver conflictos, buscar cuáles son los factores morales que establecen la paz. También estudiamos en tiempo y lugar cómo era que se vivían algunas situaciones. Vamos a hacer un análisis en cuanto a ello. Muy bien. Vamos a iniciar con nuestras diapositivas y solo les quiero preguntar, apreciados compañeros, si logran ustedes visualizar las diapositivas. Sí, Lick, sí se ve. Sí. Bueno, gracias, compañeros. Muy bien. Quiero que presten mucha atención para que ustedes puedan darse cuenta que cómo estamos partiendo de un concepto, que es el concepto de derecho, pero para poder dar ese concepto primero tenemos que hacer un análisis profundo. En la filosofía las cosas funcionan de esa manera. Entonces ahora acá tenemos la exigencia de que previo a que dé cada uno de nosotros un concepto, pues tenemos que hacer un análisis pormenorizado de algunas situaciones importantes. Como les decía, primero tenemos que empezar a establecer el orden jurídico y el orden social. Por ahí tengo preparados ya unos videos para que entendamos bien estos dos órdenes que coexisten y en ocasiones se encuentran en choque, en oposición. Primero analicemos el orden jurídico, que lo hemos estado visualizando desde hace ya algún tiempo,
El orden jurídico pues es el conjunto de normas jurídicas ordenadas según su jerarquía. Componen lo que se llama orden jurídico. Las normas que se componen este orden están diferenciadas según su calidad, es decir, que las mismas están ordenadas según su valor jerárquico y este está determinado por su fuerza y su valor. Ustedes ya lo han estudiado a lo largo de la carrera, que en primer lugar nosotros tenemos las normas constitucionales. Luego de ello, pues tenemos los convenios, los tratados en materia de derechos humanos que vienen a reforzar nuestra Constitución. Debemos de estar claros nosotros que esa normativa pues tiene jerarquía. Ustedes ya lo estudiaron. Norma constitucional, norma procesal, norma ordinaria. Luego vienen normas reglamentarias. Y acá pues ese orden no genera ninguna duda porque ese orden jurídico está establecido desde antes que nosotros pues empezáramos a estudiar la carrera. El orden jurídico pues está establecido por normas y las normas pues lo que tienen es jerarquía. ¿Qué hacemos? Simplemente aprenderlas, analizarlas y aplicarlas en el desempeño de nuestra labor. De esa manera es como nosotros pues vamos haciendo nuestras las normas. Tengo un pequeño video solo para que veamos el orden jurídico. Les quiero suplicar que presten atención. Recuerdan ustedes que siempre preguntamos sobre algún comentario del video y por eso es importante que le presten atención. Los videos por lo general duran minutos, no duran casi nada, pero sí es necesario que por favor prestemos atención. ¿No se escucha, licenciado? Gracias por avisar, compañera. Fíjense que el video en sí no tiene audio, solo es de ir leyendo los diálogos que aparecen dentro del video. Entonces, por favor, prestemos atención. De acuerdo. Gracias, compañera.
Les pregunto si lograron leer, no era tanto, no tenía audio, sino que si lograron leer los cuadros de diálogos que teníamos en el video. Sí, licenciado. Muy bien. Una pregunta. ¿Alguno de ustedes que quiera participar con algún comentario de este orden jurídico? Veamos, Santa Ofelia, ¿qué opinión le merece a usted el orden jurídico, lo que vimos de las normas, qué comentario tiene o qué aportación nos puede dar? Disculpe por mi micrófono. No tenga pena, Santa, le escuchamos. Lo que yo logré escuchar, lo que vi, habló de respecto al orden jurídico, de qué se trataba, si solo se habla del significado de solo orden y a qué se refiere el orden jurídico, es ya más, se refiere a con la Constitución y los actos legislativos, individual, actos administrativos. O sea, es más un sistema ya compuesto donde hablan el orden jurídico, licenciado. Excelente. Acá el orden jurídico, si se dan cuenta, solo es una escala de normas. La escala de normas pues está directamente relacionada con una jerarquía. El orden jurídico ustedes lo conocen desde el primer semestre y como decía la compañera, pues vamos desde las normas constitucionales, vamos luego hacia las normas procesales, luego vamos a las normas ordinarias, luego vamos a las normas reglamentarias y también en el video ustedes lograron ver que hay normas de tipo administrativo. Pero si se dan cuenta, como bien tiene Santa Ofelia en su mente, pues la de superior jerarquía siempre va a ser la Constitución. Acá nosotros no tenemos ningún problema. Sabemos que la norma nosotros no la hacemos, simplemente la respetamos y vamos a aplicar esa pirámide de Kelsen que les enseñaron, que la norma de más jerarquía es la que tiene en un momento dado preeminencia. Hasta acá no hay ningún problema. Para ustedes es sencillo, esto solo es un repaso, no representa ninguna dificultad, pero continuemos. El orden jurídico, como mencionábamos, tiene el objetivo de asegurar las relaciones armoniosas, bien entre los individuos, bien entre las sociedades, así como dentro de estas, le hay una conexión vital entre el orden social y el orden jurídico. Vamos a ir explicando ahora porque acá ya aparece el orden social. Muy bien. El orden social para Durkheim, el orden social constituye un orden moral establecido como una realidad fundamental de la vida en sociedad. El hombre es un ser moral porque vive en sociedad. La moralidad, recuerdan ustedes que siempre la hemos asociado a principios, a valores, que son incluso mucho más dominantes que las normas jurídicas. La importancia radica en que nos permite ser responsables, eficientes, productivos, organizados. Adicionalmente nos proporciona calma, serenidad, confianza y nos ayuda a ser más felices con menos esfuerzo. El orden social, si lo queremos enfocar nosotros acá, es que nos establece también el sentido común.
Les hago una pregunta y quiero que por favor solo la piensen, y cualquiera de los que están conectados, que somos 33, pues a cualquiera le voy a pedir favor que nos conteste. Hace unos días tuvimos una lamentable noticia. ¿Recuerdan ustedes que pues unas personas iban conduciendo por Villanueva, que es un municipio de Guatemala, y se abrió de improviso 2 agujeros? Quiero que nos enfoquemos en el agujero que dejó en la carretera y donde se fue una camioneta de color azul, una camioneta RAV. Bueno, entonces acá resulta que los pasajeros de esa camioneta pues resultaron lesionados, pero gracias a Dios sobrevivieron. Inmediatamente la camioneta pues la sacaron del agujero, la llevaron a un predio municipal y resulta que se hizo viral que aparecía en la parte de atrás de la camioneta que decía: esta camioneta debe grúa. Muy bien. Acá quiero llamar a la reflexión de ustedes. Hubo un accidente, el accidente no es responsabilidad de la persona que va conduciendo, y luego de ello pues se van al hospital, la camioneta de ellos queda destruida, la llevan a un predio, y ahora acá, según el orden jurídico, pues lo que procede es llevarla a un predio. Y si las personas en algún momento quieren sacar esa camioneta, el orden jurídico dice que tiene que pagar grúa, que fue la que trasladó el vehículo destrozado al predio municipal. Les pregunto, ¿qué comentario tienen ustedes en cuanto a esto? Muy buenas tardes, licenciado. Sí, Carla, Pues, le escuchamos. sí, yo también estaba viendo los comentarios de las noticias, aquí especialmente en Facebook, que decían que, bueno, si el alcalde pues conocía que ya la situación existía predeterminadamente, entonces le tocaba a él, ¿verdad? Asumir todos los gastos. Ya si solamente fue un accidente y que de la nada, ¿verdad?, apareció y fue fortuitamente, pues entonces le tocaría ya a la aseguradora del carro o al dueño. Pues eso fue lo que yo he licenciado. Nada más. Gracias. Gracias por su comentario, Carla Marisol, y específicamente es eso. El orden jurídico pues le ordena a la empresa que tiene contratada la municipalidad de Villanueva sacar del agujero el vehículo, llevarlo al predio y luego prepararse para el cobro, porque la municipalidad en este caso pues siempre traslada el cobro de la grúa al usuario, al piloto. Acá yo lo que les estoy diciendo es cierto lo que decía Carla. Bueno, entonces pensemos a quién le voy a cobrar. Aquí entra en choque el orden jurídico con el orden social. Recuerden ustedes que el orden social lo tenemos los 33 construidos y siempre se los he dicho, y esto va a ser mañana, no va a ser en muchos años, que muchos de ustedes van a ser jueces, muchos de ustedes probablemente van a ser alcaldes, o muchos van a tener cargos de elección popular. Entonces acá resulta, como decía Carla Marisol, que hay un choque. El ordenamiento jurídico nos dice, bueno, trasladen la camioneta y cóbrenle grúa, si se puede, múltenla y hagan todo lo que sea necesario, como siempre se trabaja según los reglamentos que ellos tienen. El orden social, que es un orden de moralidad, entonces nos llama a la reflexión, lo que decía Carla Marisol. Bueno, acá ¿quién es responsable? ¿Serán las personas que iban en la camioneta o será el alcalde que no tenía con mantenimiento los drenajes que estaban bajo esa carretera? ¿O será que la persona merece que se le cobre todavía, después de haber sufrido ese tremendo accidente, pues todavía
si quiere ir a recuperar lo que quedó de su camioneta, pues tiene que ir a pagar el costo de la grúa. Y recuerden ustedes que la grúa pues es demasiado alto el costo. Escuchamos a Víctor. Buenas tardes, licenciado. Muy buena tarde, Víctor. Fíjese que en relación a lo que usted comentaba y conforme hablando acerca del ordenamiento jurídico, a mi criterio en este caso sí tendría, en este caso va con los familiares, accionar en contra de la municipalidad. Ahora bien, si por ejemplo en el hecho de tránsito, es un hecho de tránsito, son dos ciudadanos comunes, en este caso se tiene que hacer responsable de la persona que tuvo la culpa de que haya sucedido de esa manera. Se lo comento porque hace ya varios años mi papá estuvo implicado en un hecho de tránsito, pero la persona que fue responsable del hecho iba tomada, a exceso de velocidad e incluso iba dentro de un carril auxiliar, evadiendo a las personas que lo seguían porque había chocado a varios carros en el transcurso del camino, ¿va? Entonces, en este caso, como usted decía, las autoridades mandaron a traer la grúa. Nosotros, al saber de que se la estaban llevando, la iban a llevar al predio. Ahí sí que más que todo por el shock de la situación, ¿verdad? Por saber que estuviera bien mi papá y todo, no nos pusimos a pensar en eso, en ese momento. Pero más adelante yo le dije a mis hermanos, como ya voy a sacar la camioneta de ahí porque no va a ser que de repente ya le van a hacer falta piezas o cosas así, ¿verdad? Porque como es un predio común, es más que todo es propiedad del dueño de la grúa. Para no hacer larga la historia, me cobraron 1,500 de la grúa. Sí. Entonces, al final de cuentas, la persona que era responsable del hecho, prácticamente le cambió la camioneta a mi papá. Pero esos 1,500 jamás se vieron. O sea, prácticamente yo lo puse en mi bolsa, ¿va? Por lo mismo, más que todo, para salvaguardar la propiedad de mi padre. Pero yo creo que al final de cuentas se hubiera tenido que solicitar dentro de los daños y perjuicios que emanaron de dicha situación. Pero no en todos los casos es así, ¿verdad? No en todos los casos existe ese ordenamiento jurídico que se debería hacer valer. Solamente eso sería. Excelente, Víctor. Acá, como usted bien dijo, pues el ordenamiento jurídico nos llama a proteger intereses de ciudadanos frente a sindicados, lo que usted decía, pues persona que va ebria chocando otros vehículos, empieza a causarle daños a otros. Ahí empieza también lo que siempre les he dicho, que el curso de filosofía, el curso de lógica jurídica, pues son cursos que para ustedes son de repaso. Lo que usted mencionaba, por lo mismo de tener ya la mente ágil para el quehacer jurídico, inmediatamente a uno lo que tiene es sentido común, porque usted inmediatamente piensa y dice, si van a reponerle el vehículo a mi papá, que eso es bastante dinero, pues no me cuesta a mí nada, pues prestar o quizás donar, ¿va? Porque en cuestiones familiares a veces ocurre que es más una donación, los 1,500 quetzales de la grúa. Y se hace porque se está agilizando y se está previendo que en un momento determinado no haya robo, que es común en los predios de vehículos de Guatemala, que no haya destrucción o que haya hasta pérdida, porque hay casos extremos en donde luego pues están buscando
los vehículos, o a veces el daño que les provocan en el predio es mayor que el que ha sufrido en el accidente, en ocasiones. Lo que decía usted, pues es cierto. Acá, pues, no tendría que aplicarse en todos los casos, y a eso es a lo que conlleva el orden social. Recuerdan que el orden social es moral, es principios. Por ejemplo, imaginémonos que el licenciado Víctor Adolfo es el alcalde del municipio de Villanueva. Muy bien. Él fue el que en el consejo municipal, presidiendo el consejo, fue el que dejó establecido cuáles eran las multas, cuál era el pago de la grúa, a quienes se debiera sancionar, el tiempo que debían de tener los vehículos máximo en algún predio, cuáles eran las sanciones, las exoneraciones. Y él, como alcalde, pues dejó establecido en un ordenamiento jurídico pues todas estas normas. Pero ahora viene algo más, y es lo que yo trataba de indicarles, que existe un orden que es un orden social, y ese orden social son los valores del licenciado Víctor Adolfo, esos valores que le inculcaron en casa, los que aprendió en la iglesia, los que le enseñaron en la universidad, los que aprendió en el colegio. Entonces ese orden social que él tiene impregnado, pues en un momento dado le llama al sentido común. Entonces el licenciado Víctor Adolfo empieza a ver noticias y dice, bueno, aquí cayó esa camioneta, pues la trasladaron, facilitémosle a la familia la entrega, no le cobremos grúa, al contrario, miremos de qué manera le apoyamos, incluso miremos si dentro de la municipalidad no hay algún rubro de daños y perjuicios. Entendemos que nosotros somos los responsables en cierta forma, tratemos de apoyar a la familia, busquemos si tenemos algún programa social dentro de la municipalidad en donde podamos acoger a estas personas, y miremos si la municipalidad tiene algún rubro como para resarcir a las personas que han sufrido este tipo de daños. Si se dan cuenta, el ordenamiento jurídico, como decía el compañero Víctor, pues está establecido para responder inmediatamente, enérgicamente, contra cualquier situación que se presenta. Pero lo que nos ocurre también es que en un momento dado, el ordenamiento jurídico, como no tiene principios, no tiene moralidad, como no analiza con el corazón las cosas, ni tampoco puede ver la trascendencia de lo que está ocurriendo, pues simplemente sanciona, cobra, y a veces le cobra al mismo agraviado, como en el caso que nos comentaba Víctor Adolfo, que en este caso su papá fue víctima. Él no fue una persona sindicada, y después resulta que él terminó hasta haciendo pagos que no le correspondían. Excelente participación, Víctor. Por favor, presten atención que vamos a ver el orden social. Yo lo que quiero es que vayan estableciendo ustedes diferencias. Vamos a ver ahora el orden social y vamos a establecer las diferencias. Bienvenido. El orden social está compuesto por estructuras y sistemas que se expresan, según Vila, a través de las relaciones de poder, ya sea de dominación o de autoridad. Precisamente como indica Marx, el poder surge como mecanismo de control o de represión, utilizado por las clases dominantes para reafirmar su jerarquía en las ramas sociales. Pero en la sociología comprensiva, el poder y la dominación eran la expresión del orden social. Ambos, según Weber, están más presentes de lo que parece en cada una de nuestras relaciones cotidianas. Para Marx, el orden social es la estructura económica y se evidencia en la relación de poder y explotación, es decir, opresor, oprimido, jefe, obrero. Para Durkheim, corresponde a esas normas sociales
diseñadas por un sistema de valores propio de las comunidades. Para analizar esta categoría, es importante conocer la teoría de Weber sobre el poder, la dominación y la realidad social, un proceso que denominó racionalización del mundo, el hilo conductor de toda su obra. Veámoslo en los 3 tipos de dominación que plantea. El primero, dominación legal. Tiene carácter racional y se apoya en la obediencia a un conjunto de normas. Las leyes son las que delimitan el tipo de autoridad que podrá ejercer el gobernante. La segunda, dominación tradicional. Se apoya en la importancia de las tradiciones. Se trata de una estructuración feudal o patriarcal. Y la tercera, dominación carismática. Se caracteriza por la fuerza carismática que encarna un líder. De acuerdo con lo que se admira de él, es que se le respeta y se acepta a ser dominado. Estos tipos de dominación son una forma distinta y especial de poder. Por eso, es importante que, como estudiante, logres establecer las relaciones que existen de acuerdo con el contexto sociocultural en el que vives. Foucault, por su parte, se refiere al poder como una definición múltiple. Según él, se ejerce en todas las direcciones, ya que es una lucha permanente. A diferencia de otros teóricos, Foucault dice que el poder no se posee, sino que se ejerce, porque es una relación constante. En conclusión, hay relaciones en donde ejercemos el poder y otras en que padecemos el poder. Muy bien, compañeros. Acá, en el orden social, pues como ustedes se dan cuenta, pues siempre se ejerce autoridad, como en el ejemplo que nos mencionaba Víctor Adolfo, pues siempre hay una persona que tiene la capacidad de poder revertir el ordenamiento jurídico. Por ejemplo, si estamos hablando de una municipalidad, pues ustedes saben que el máximo funcionario de la municipalidad es el alcalde. Acá pues el orden social habla de dominación, de ejercicio del poder, de exceso, de cómo algunos recibimos esa sanción injusta o ese ordenamiento jurídico que no está acorde a la situación real que estamos viviendo. Acá ustedes pues pueden observar que en el orden social siempre hay un funcionario que puede cambiar la historia. En el caso que nos decía Víctor Adolfo, pues bueno, la persona que fue la encargada de trasladar el vehículo al predio, pues no solo era de colocarle debe grúa o se debe pagar grúa, sino que también debió de haber establecido en un momento determinado que el carro que estaba ingresando era el de la víctima. El alcalde, el encargado de ese predio, pues también por ese orden social, que es un conjunto de moralidad y principios, lo correcto era, bueno, carguemos el cobro de la grúa al vehículo del sindicado, ¿no les parece? Que sería más justo, que en ese ordenamiento pues estaba tan obvio, como decía Víctor Adolfo, que la persona no solo les había chocado a ellos, sino que también había causado daños a otros vehículos, pues era mucho más razonable. Recuerden, este curso de filosofía lo que nos hace es más razonables, era más por sentido común. Pues bueno, si hay que cobrarle a alguien, pues al que le cobro es al sindicado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando ellos fueron a recoger su vehículo, pues realizan el trámite, el cobro de la grúa ya no tendría que haber estado, y si tanta era la necesidad de cobrar, pues yo le recargo ese cobro al propietario del vehículo del sindicado, del acusado. Cuando él llegue a traerlo, pues le digo, mire, son 1.500 suyos, pero también son 1.500 del carro del agraviado.
Esa es la manera en que el orden social tendría que operar, con una moralidad extensa, con una moralidad que permita hacer más justa la aplicación de las normas. En el caso extremo que les mencionaba, y que incluso la compañera Carla también manifestaba que había escuchado, pues este todavía es un caso más extremo, porque acá, pues lo que nosotros tenemos es que en un momento determinado a una persona que sufrió un terrible accidente, donde la familia está bastante dañada, donde incluso hay heridos, ahora resulta que al terminar de curarse en el hospital, pues tienen que regresar a traer lo que quedó de su carro y todavía tienen que pagar, como decía el compañero, pues ya por lo menos se nos facilitó un dato, 1,500 quetzales, que no es algo barato para alguien que está saliendo de un hospital y que incluso tiene algunos pagos pendientes por realizar. El orden social entonces tiene principios. En el video pues muestran órdenes sociales bastante extremos, pero los principios del orden social son los siguientes: solidaridad y subsidiariedad. La solidaridad, para lograr su perfección, el ser humano depende de la sociedad y ser capaz de brindar solidaridad a otros seres humanos. Dicha solidaridad, por su parte, es subsidiaria y debe fomentar el desarrollo de la persona, no impedirlo. El orden social siempre es solidario. Por ejemplo, en este caso, lo que hizo la comunidad de donde era la señorita que falleció y su señora madre. Incluso viajaron de San Cristóbal Totonicapán llevando ayuda, llevando consuelo, llevando presencia, porque incluso antes de que el vehículo de las fallecidas fuera recuperado, pues ahí estaba la gente solidaria, sentados, llevando las aportaciones de la aldea, algunos pues simplemente haciendo presencia, que es bastante, en esos momentos tan difíciles en que ellos estaban esperando, pues todavía primero con la esperanza de que ellas estuvieran vivas, pero el orden social marca eso. Incluso hasta había una empresa local de noticiero que estaba acompañando, que estaba transmitiendo, que estaba exigiendo, y eso es parte de la solidaridad. Este orden social no está escrito en ninguna norma, no es ordenamiento jurídico, sino que si se dan cuenta son los valores que esa comunidad tiene en San Cristóbal Totonicapán. Esa aldea tiene valores que son superiores incluso a la ley, porque ¿quién obligaba a esos ciudadanos a hacer una colecta? Nadie. ¿Quién obligaba a esos ciudadanos a estar presentes con la familia por varios días? Nadie. ¿Quién obligaba a esos ciudadanos a llevar aportaciones, sean muchas o sean pocas, a la familia? No los obligaba a nadie. ¿Y quién les demandaba a ellos la presencia al lado de los familiares dolientes? Nadie. Por eso, si se dan cuenta, el orden social pues tiene algunas características especiales. La solidaridad es una, subsidiariedad es otra. Este otro principio de la ética social sistematiza constructivamente la relación entre unidades desiguales, persona y persona, persona y sociedad, persona y Estado, sociedades simples y complejas, sociedad y Estado, distintos niveles de los departamentos de la nación, diferencias entre los municipios de un mismo departamento. El orden social es más humano. El orden social es solidario, es subsidiario, y lo que trata de hacer es como limar las desigualdades. En el caso que nos exponía Víctor Adolfo, pues el orden social diría, bueno, ¿y a cuenta de qué le voy a cobrar yo a él 1,500? No solo le chocaron su carrito, le causó molestias, sin duda se atrasaron en los mandados o en el paseo que estaban disfrutando. Debemos entonces de cambiar acá y miremos de qué manera le apoyamos.
La subsidiariedad pues también es necesaria en un orden social. Por ejemplo, están las personas, en el caso más puntual que tenemos, y eso va a servir porque muchos de ustedes van a ser alcaldes. Pues también ese orden social obliga. Bueno, ahí hay personas que están esperando a ver que rescatar a sus familiares, hay bomberos trabajando, hay personal de apoyo. Entonces ese principio de orden social me obliga a mí como alcalde, bueno, entonces voy a colocar unos toldos, vamos a ofrecer por ahí un cafecito, un té caliente, un panito, vamos a ver de qué manera les podemos apoyar, les vamos a brindar seguridad, solo faltaría que los asalten ahorita que están esperando por los familiares, vamos a mandarles algunas colchas, algunas cobijas, vamos a hacerles más cómoda la estancia, en tanto están esperando resultados en la búsqueda de sus familiares. El orden social, si se dan cuenta, es superior y a veces choca con el ordenamiento jurídico. Yo solo quiero que vayan viendo diferencias. ¿Por qué? El orden jurídico pues dice, mire, pues su obligación es mantener la carretera, ese fue un mero accidente, usted no está obligado a nada, le puede decir al alcalde, pero el orden social le llama y le exige y le dice no. Hay que ir a apoyar, hay que presentar muestras de solidaridad a la familia, hay que apoyar de una o de otra forma. La diferencia que yo quiero que vayan ustedes apreciando es que el orden jurídico está establecido con normas. El orden jurídico está escrito en códigos, está escrito en la Constitución, está escrito en leyes, está escrito en ordenanzas de los consejos municipales, está escrito siempre en una norma. El problema es que la norma es fría, es inflexible y a veces castiga a la víctima o al inocente. A veces está sancionando a quien no merece la sanción. Por otra parte, el ordenamiento social es moral, es de análisis, es de sentido común, es de corazón, es de solidaridad, es de subsidiariedad y va tratando de limar algunas desigualdades que existen. Por ejemplo, lo que les estuvimos mencionando. Hay personas que están sufriendo por la pérdida de un familiar. Entonces yo como funcionario, la exigencia más es al funcionario. También hay exigencia a las personas, pero más se estriba al funcionario porque en un momento determinado se le está exigiendo que pueda apoyar, que dé un poco más, que ayude en lo que pueda, que se solidarice con las familias. Ahora bien, el ordenamiento jurídico sí es inflexible, como nos decía Víctor Adolfo. Mi papá, la grúa se lo llevó, nos cobraron 1,500. Y él, en un momento de sentido común y de astucia, dijo, bueno, los 1,500 no va a ser nada comparado con lo que le puede pasar al carro de adentro. Y eso después nadie nos lo va a reponer. Pero si se dan cuenta, el ordenamiento jurídico siempre es inflexible, siempre es un ordenamiento que no mira a las personas, que no analiza situaciones, sino que por el contrario abarca todos los aspectos que pueden suceder o todos los aspectos que pueden en un momento dado ser objeto de estudio. En el caso que nos decía Víctor Adolfo, bueno, si hubiera habido un ordenamiento social efectivo, pues tuvieron que haberles pedido una disculpa, exonerarlos de los pagos y facilitarles el retiro del vehículo. Se lo repito porque muchos de ustedes, increíblemente, pues van a dedicarse a una alcaldía. Y a veces el ordenamiento jurídico es frío y no llena las expectativas. Muy bien.
Dejando por un lado el ordenamiento jurídico, que ya vimos que son normas, y el ordenamiento social, que vimos que son valores y moralidad, ahora sí pasamos a dar un concepto de derecho. Derecho dice que es un conjunto de normas que imponen deberes y normas que confieren facultades, que establecen las bases de convivencia social y cuyo fin es dotar a todos los miembros de la sociedad de los mínimos de seguridad, certeza, igualdad, libertad y justicia. Eso lo hemos visto en otras clases. Muchos han dado su concepto en cuanto al derecho. Para Kelsen, es una ordenación normativa del comportamiento humano, es un sistema de normas que regulan el comportamiento. Según esto, para Kelsen la norma debe ser considerada tanto como aquello que ordena como aquello que permite o autoriza un comportamiento humano. Para Immanuel Kant, el derecho se reduce a regular las acciones externas de los hombres y hacer posible su coexistencia. Lo define como el conjunto de las condiciones por las cuales el arbitrio de cada uno puede coexistir con el arbitrio de los demás, según la ley universal de la libertad. Aparece acá otra definición que es de Karl Marx, la voluntad de la clase dominante erigida en la ley. Acá hay diferentes conceptos, algunos son muy extremos, como por ejemplo el de Marx. Él dice, bueno, es simplemente acatar la voluntad de la clase dominante. Algunos estarán de acuerdo, otros no, pero también hay otros conceptos en donde el derecho pues es la manera que nosotros podemos vivir en paz, que nos permite vivir civilizadamente, como en el caso que nos mencionaba Víctor. Pues bueno, el derecho fue el que permitió en un momento determinado que se pudiera que le pagaran a él sin necesidad de agarrarse a golpes con el tipo ebrio, o que se le fuera a exigir de una manera violenta a la persona el pago de los daños. Incluso pues él nos comentaba que gracias a Dios pues se logró una reparación buena del vehículo. Pero en sí el derecho lo que hace es tratar de armonizar las situaciones que nosotros vivimos. Hart, que es otro jurisconsulto, dice: el concepto de derecho hay que tener en cuenta las tres principales perplejidades de la teoría jurídica tal como él las menciona. La primera es la reducción de las normas jurídicas a órdenes respaldadas por amenazas. La segunda es la separación entre el derecho y la moral. Y la última es la consideración axiomática del derecho. Esto con el fin de intentar dar una definición aproximada a lo que es el derecho. Acá eso es importante. Para Hart, si se dan cuenta, él empieza ya a darse cuenta que el derecho y la moral están separados, están divorciados. Muchas veces, aunque otros jurisconsultos tratan de mencionar el derecho como la forma de vivir en paz, la forma de vivir ordenadamente, pues hay otros pensadores como Hart, en ocasiones el derecho y la moral pues chocan. ¿Cómo le voy a querer cobrar grúa a una persona que fue lesionada por un mal mantenimiento de carreteras? ¿Cómo voy a pensar yo quererle cobrar incluso una infracción cuando probablemente la misma municipalidad puede tener responsabilidad? Hart empieza a decir entonces que la moralidad y el derecho muchas veces chocan y muchas veces no están acorde a estas situaciones. The Working, el derecho es un fenómeno social que depende de diferentes factores tales como la moral, el tiempo y el lugar, que a su vez no puede tener una única definición general. El fenómeno social pues depende de la moralidad. Por ejemplo, les decía en el caso hipotético que el licenciado Víctor Adolfo fuera el alcalde, pues ya él con un comprendimiento de moralidad, pues diría, bueno, voy a ver en qué apoyo a aquellos, les mando toldos, les mando comida,
lógicamente les exonero de todas las multas porque puede hacer que hasta la misma municipalidad tenga responsabilidad. Les mando apoyo, les mando seguridad. No vaya a ser que en su estadía y espera de conocimiento de lo que está ocurriendo, pues pueda suceder que los asalten, que vendría a causar un daño todavía mayor del que ya están sufriendo. Muy bien, compañeros. Hasta acá, entonces, dejamos la clase de hoy. Vamos a hacer un resumen indicando que para poder definir un concepto de derecho, primero tenemos que hablar de dos cosas. El orden jurídico, que para ustedes está bien claro, que es el conjunto de normas que regulan nuestra vida, que regulan nuestras acciones, que nos sancionan en ocasiones o nos dan derecho. Pero también vimos el día de hoy que hay un orden social que es establecido por la moralidad, los principios y los valores, especialmente del funcionario que aplica la norma, y que este orden social es superior al orden jurídico. ¿Por qué? Porque es humano, porque es flexible, porque analiza, porque valora, porque muchas veces dice hay exceso en esa norma, o muchas veces dice tengo que compensar lo que están sufriendo, pero de una o de otra manera pues tengo que buscar un equilibrio. Por último, recuerdan que vimos los conceptos de derecho que son variados, pero al final son normas que imponen deberes y otorgan facultades. Ustedes los pueden colocar como deseen, pero en sí tratan de lo mismo. Muy bien, apreciados compañeros, hasta acá dejamos la clase. Les pregunto si tienen alguna duda o algún comentario. Todo claro, Lick. Muchas gracias por la clase. A usted, Luz Helena, Todo gracias. claro, licenciado, gracias. Gracias, Santa. Muy bien. Compañeros, entonces les deseo una excelente noche y si Dios permite nos conectamos la próxima semana. Que tengan buena tarde, que Diosito me los bendiga. Feliz noche, Lick.